Bienvenidos al espacio de neurorehabilitación patrocinado por Tecis. Innovación médica aplicada que cambia vidas. Abrimos nuestra sección de Tecis, Reconectando el Cerebro, nuestra sección Reconectando el Cerebro con Tecis. No me cansaré de repetirlo porque yo en esta sección aprendo muchísimo, Jessica, muchísimo, de verdad. De verdad. Me alegro porque el reconectar el cerebro nos viene muy bien, Antonio. A mí especialmente. Hablo en plural. Estupendo. Sí. Lo hacemos como siempre con Tecis. Y recordamos un poco quiénes son, ¿no? Centro de Rehabilitación Neurológica especializada en el paciente de ictus, incluso crónico, y en quienes también sufren esclerosis múltiple. Hoy queremos hablar de algo fundamental en los procesos de rehabilitación cognitiva, de rehabilitación neurológica, el papel activo del paciente en su propia recuperación, y vamos a hablar de esa técnica que hemos ido hablando varias veces con Tecis, que se encuentra en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, esas tecnologías avanzadas que tienen como Recoverix, que es un sistema que registra esas señales cerebrales y las transforma en respuestas funcionales para reforzar la conexión entre el cerebro y el movimiento. Bueno, pues empezamos hablando de todo esto, de esta rehabilitación neurológica. Como siempre, están con nosotros Hamida Nalachi. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Jessica, Antonio. Muy buenos días, Manuel Rey. Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a empezar, ¿no? Para empezar, cuando hablamos de rehabilitación neurológica tras un ictus, ¿qué tipo de secuelas suelen aparecer y cómo cambia la vida del paciente de forma repentina? Porque esto es así a veces de la noche a la mañana, ¿no, a mí? Pues sí, y mucho. Pero ¿por qué no primero hacer un pequeño inciso, ¿no? De qué es el ictus y cómo aparece el ictus? Es una patología que aparece, de hecho es un accidente que aparece súbito y es sobrevenido. Lo hace habitualmente muy rápido y es repentino. No te puedes preparar para algo así. También de forma habitual deja inicialmente secuelas físicas, emocionales, también cognitivas. El procesador del paciente está afectado y su capacidad funcional a todos los niveles. Un ictus, a la gente ya parece que con el paso del tiempo esto es algo como un infarto cerebral, algo así. ¿Cómo podríamos traducirlo en las palabras que antes se utilizaban, no? Pues sí, lo conocemos bajo varios nombres, ¿no? Apoplejía, accidente cerebrovascular, seguro que hay muchos más que ahora mismo... Derrame cerebral, derrame, ¿no? también, hemorragia. Cuando es hemorrágico. Y dices que no nos podemos preparar, pero si tenemos una vida lo más saludable posible, imagino que todo eso ayuda a evitar, ¿o no? Nos ayuda, desde luego. Cuidarse a uno mismo siempre ayuda. Y ayuda a mantenerse en una buena forma física y poder evitar muchas patologías realmente. De hecho, en inglés, ictus se traduce como stroke. Stroke significa golpe. Es decir, en inglés el nombre de la patología es golpe. ¿Por qué? Por este carácter súbito, ¿no? Entonces es muy importante en la rehabilitación, o desde incluso que sucede el ictus antes de que empiece la rehabilitación, es muy importante quién ejerce el liderazgo. Es decir, sucede algo grave, sobrevenido, y el paciente inicialmente pues no suele estar en condiciones de asumir lo que está pasando, ¿no? Necesita ayuda, necesita un tiempo mínimo para poder volver a un punto desde el que construir su recuperación, ¿no? Y en esta primera fase necesitará más ayuda que nunca, y será su entorno quien deberá liderar, y el paciente muy probablemente no va a poder por sí mismo. Entonces, habitualmente lo que solemos ver en práctica clínica es que el paciente tiene al menos una persona de referencia, aunque hay entornos que son especialmente ricos y funcionales y hay varias personas coliderando, y esto pues ayuda mucho al paciente. Y todo esto ayuda sin duda ninguna al proceso que viene después, que es la rehabilitación, ¿no? Pues sí, Antonio. Y es muy importante. Cuando hablamos de esta fase, la inicial, hablamos, ¿no?, de los primeros 10 días, cuando el paciente aún no es consciente de lo que le ha pasado. Y sí, a posteriori, cuando ya va volviendo un poco y empieza a estar consciente, orientado, pues ya hablamos de la parte de rehabilitación. Y allí el paciente está dado de alta del hospital, continúa fuera generalmente la rehabilitación o en un entorno de ingreso, depende de cada caso en sí. Y ahí es cuando tenemos que hacer una transferencia paulatina
y cediéndole el liderazgo al paciente, siempre teniendo en cuenta las capacidades que pueda tener este paciente. El objetivo siempre de un tratamiento y de rehabilitación de la salud es el bienestar y además autonomía, autosuficiencia de la persona. ¿Cómo se produce ese proceso de cesión del control, Ami? Pues la cesión del liderazgo es un proceso que habitualmente es un poco lento en patologías así. En entornos de los pacientes que suelen tener un buen acompañamiento familiar, dependerá, ¿no?, también de los factores del carácter del paciente, si el paciente está más implicado, no, si quiere también coparticipar en esa fase, pero lo suyo es la idea que subyace, cuando la situación lo permita, a la familia ayudar que el paciente mismo sea co-líder y adopte un rol muy activo en su rehabilitación. Y sacarlo sobre todo de la condición de enfermo y que esta persona reciba, ¿no?, orientación y mensajes de control de la situación y poder empoderarlos sobre todo. Esto es muy importante, ¿no? El entorno del paciente tiene que aprender a jugar en equipo, ¿no? Por lo que me estáis contando, y según vuestra experiencia, mucha gente pues decide, ¿no?, jugar en ese equipo y recuperarse. Sí, lo que nosotros observamos en la práctica clínica es que a veces el entorno del paciente, en el afán de ayudarle, pues le cuesta ceder ese liderazgo, aunque el paciente ya esté en condiciones de irlo recibiendo, ¿no? Aquí también quiero comentar que hablamos siempre en términos medios. Alguien que nos está escuchando pues tuvo una experiencia diferente a lo que estamos explicando, sabe que hablamos en términos medios, ¿vale? Cada caso al final es único. Y volviendo a lo anterior, estos entornos que intentan proteger al paciente, que lo intentan todos, ¿no?, pero a veces puede llegar a cierta sobreprotección, ¿no? Y esto responde al miedo del entorno a que le vuelva a suceder otro ictus, porque no nos engañemos, pueden repetir, o a que la persona pues se caiga, se dé un golpe. Bueno, en definitiva intentas cuidar de los tuyos, ¿no? Es un mecanismo de protección del entorno hacia el paciente, que si bien al principio del proceso es imprescindible, porque el paciente normalmente no va a poder, en muchos casos se debe, poco a poco y en función de las condiciones exactas de cada persona, pues debería ir disminuyendo en intensidad para que así el paciente recupere su autonomía, que es el objetivo final de un proceso de rehabilitación, Pero ¿se observan entonces mejores resultados en la rehabilitación cuando realmente el papel activo lo tiene el propio paciente? Sí. Sí, estos resultados siempre son muy positivos y son mucho más ricos, y podemos cosechar resultados sobre todo en autoestima, autonomía. El paciente puede recuperar antes. ¿Por qué? Porque hace actividades de vida básica que antes no hacía. Y lo que a veces no entendemos es que las personas necesitan hacer sus actividades, como el autocuidado personal, ¿no?, de higiene, de ser capaz de cuidarte a ti mismo es lo más importante, y nutrir la autoestima de estas personas es muy buena. ¿Por qué? Porque la autoconfianza de poder ser una persona de nuevo y no un enfermo les ayuda mucho, y el trabajo del paciente, y tenemos que conseguir con esto que esté preparado, motivado, que sea capaz de mantener una disciplina, un trabajo continuado. Y hay algo muy importante que las personas deben entender, que tras un ictus hay que correr una maratón y no un sprint. El paciente que ha sufrido un ictus crónico, ¿cómo comienza ese trabajo? ¿Cuál es la manera de empezar esa maratón? Bueno, nosotros trabajamos con Recoveries, que es un sistema de rehabilitación neurológica que incide donde sucedió el daño, en el cerebro. Atacamos directamente el daño cerebral, no sus secuelas. Gracias a ello somos capaces también de ayudar al paciente crónico, con lo cual tenemos bastante experiencia en este tipo de pacientes. El paciente crónico es aquel que lleva años padeciendo unas secuelas que ya se han hecho permanentes a raíz de su ictus y que le condicionan la vida. Pues, por ejemplo, una elevada espasticidad que ya no responde a nada, ni a Botox, el desarrollo
pueden desarrollar cierta neuroplasticidad desadaptativa, es decir, que el cerebro al final se reorganiza sus conexiones y estructuras y se consolidan hábitos motores que son compensatorios o incorrectos, o dicho de otra forma, bueno, pues te olvidas del lado malo y lo haces todo con el lado bueno, vamos a decirlo en términos sencillos. Esto no es bueno para la rehabilitación del paciente, o pues una negligencia que ya se ha instalado en el lado afectado y que es difícil de sacar, ¿no? En estos pacientes tenemos un doble reto. Hay que trabajar mucho con ellos para que adopten de nuevo una actitud de liderazgo hacia su propia recuperación, porque de alguna forma habían caído ya en el foso de esto va a ser así para siempre. Los mensajes que llevaban recibiendo durante muchos años han sido: no podemos hacer nada más por ti, tienes que luchar por no empeorar, y hoy en día esto no es así. Hoy en día existen tecnologías y tratamientos que pueden ayudar incluso al paciente crónico, y aquí en Elche pues tenéis uno, estamos aquí. ¿Qué es eso de la neuroplasticidad de emergencia? ¿Cómo se hace esto de manera urgente? Bueno, la neuroplasticidad de emergencia, sí que sabes tú cosas, Jessica. ¿Has visto? Si es que ya nos hacemos unos expertos, lo ha dicho Antonio al principio. Madre mía, pues mira, la neuroplasticidad de emergencia no es un concepto clínico, es algo más informal. En este programa hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, de la neuroplasticidad convencional, que requiere de tiempo y repetición. Bueno, yo aquí tengo que intervenir porque aún no hay suficiente evidencia clínica, pero quién sabe, todo evoluciona. Vale, ¿quieres decir que la neuroplasticidad de emergencia no es un concepto clínico todavía? Todavía. Bueno, porque todavía no sabemos suficiente. Vale. Bueno, vamos a debate y todo. Jessica, es que metes unos temas. Hasta ahora sabemos, la neuroplasticidad de emergencia es como una capacidad que tenemos para reconfigurar nuestras propias prioridades de procesamiento de forma casi instantánea ante una amenaza letal. Voy a poner un ejemplo práctico. A ver. Vamos a ver, tú te caes al mar y estás rodeado de tiburones. ¿Tú te vas a poner a pensar en tu planificación a largo plazo o si la vecina me cae mal? Actúo de urgencia. Exacto, entonces te centras exclusivamente en tu presente SOS. táctico. Correcto, pues se desconecta todo lo demás. Entonces ahí estás a lo que estás. Hay gente que lo experimenta incluso como una anestesia selectiva. ¿Esta a mí? ¿La explicas tú mejor? Uy, sí, esta es preciosa además. Hay más de un caso a lo largo de la historia de esto, pero vamos a hablar de uno un poco más reciente, de 2003, sí. De un chico, un tal llamado Aaron Lee Ralston, que en mayo de 2003 estaba descendiendo un barranco en Estados Unidos y este chico se ve obligado de repente a amputarse un brazo, el brazo derecho. Y fijaros con qué, con una navaja multiusos, que no tienen filo. Esto es esa película que hicieron. Sí, ¿verdad? ¿No? Que se le cayeron unas rocas encima, quedó bloqueado, entonces no podía salir. La he visto. ¿La has visto? Pues muy bueno. ¿Qué ocurre en este caso? Pues nuestro cerebro libera enormes cantidades de hormonas para bloquear las señales de dolor y de esta manera podemos elevar el umbral del dolor y podemos seguir adelante e intentar sobrevivir, evidentemente. Claro, porque muchas veces no nos deja nuestro propio, cerebro hacernos daño, ¿no? Porque está respondiendo de alguna manera, como esto no. Ese es un gran ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, pues problemas, personas que se encuentran con problemas de salud mental y toman por una decisión por un lado, ¿no? Pero no pueden hacerlo porque realmente el cuerpo te impide, ¿no? A veces lo intentará de todas las maneras, sí, bloquearte para no autolesionarte. Somos máquinas de supervivencia, pero claro, si estás en medio de un barranco bloqueado con rocas y te vas a morir de hambre y de sed, pues el hombre tomó esa decisión. Y esto se llama anestesia selectiva. Justo. Sí, bueno. Creo que sí. Y hay otro concepto relacionado que es el hiperfoco. No sé si habéis oído alguna vez la expresión de estar en la zona, de estar como muy concentrado. Es cuando la atención se vuelve tan aguda como que el tiempo parece ir más despacio, ¿no? Se encoge. Y es como, esto es el resultado de procesar una cantidad masiva de información sensorial por segundo y descartas todo lo que no te ayuda a superar la situación. Ahí es cuando eres más efectivo, ¿no? Y este tipo de experiencias, pues la anestesia selectiva, la hiperfocalización,
dejan una huella profunda en el cerebro. Es decir, los supervivientes de situaciones extremas, recordemos que todos estos mecanismos se activan a veces en situaciones potencialmente letales, ¿no? Son capaces estas personas que han vivido estas situaciones de recordar incluso detalles muy, muy pequeños años después. Es como si el cerebro lo grabase a fuego para estar preparado en caso de que te vuelva a suceder. Espectacular. Vamos, lo que tenemos claro es que el cerebro tiene una capacidad de adaptación enorme y precisa de esa capacidad en la neurorehabilitación que intenta estimular para ayudar a recuperar esas funciones y calidad de vida, ¿no? Para eso estamos. Amida Nalachi, Manuel Rey de Tecis, gracias por estar con nosotros reconectando el cerebro. Un placer. Un placer. Buenos días a todos. Espacio patrocinado por Tecis, neurorehabilitación post-ictus y esclerosis múltiple. Tecis, innovación médica aplicada que cambia vidas.